Hola, ¿cómo están? Vamos a ir saludando personas que ya tenemos conectadas. Qué gran gusto darnos cita en este espacio virtual para poder disfrutar de un nuevo webinar de MAI. Muchos saludos a todas las personas que ya se están incorporando en el chat, que ya están dejándonos mensajes, dejándonos preguntas. Es un enorme gusto. Dependiendo de dónde estén o de cuando vean esta grabación, buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que aplique, es un gusto que estemos aquí juntos. Mi nombre es Maureen Herrera, yo les saludo desde Costa Rica y les saludo en esta ocasión en nombre de MAI América Latina. Nos hemos dado cita en esta tarde con Ian Dark y con todos ustedes para atender un tema que estamos seguros va a ser de gran utilidad para todos los que estamos interesados en el mundo de la escritura. El tema que hoy nos convoca es de tesis a libro, haciendo la información accesible. Antes de presentarles a Ian y de darle a él la palabra, les comento brevemente la visión de Media Associates International, mejor conocido como MAI, cuál es equipar y alentar a los editores y escritores cristianos en lugares difíciles del mundo para crear contenido de calidad que enriquezca a la iglesia e influya en la sociedad. Así que si usted se identifica con estos valores, con todo el aporte que la palabra escrita puede traer a nuestro mundo, está en el lugar correcto hoy siguiendo aquí esta transmisión. Como les decía, nuestro invitado de hoy es Ian Dark. Ian, no sé si quieres saludar antes de presentarte brevemente. Muy bien, bueno, es un gusto para mí estar presente y poder compartir con tantos nuevos y viejos amigos que veo que están entrando en este momento. Así que muchos saludos a todos. Sí. Qué gusto. Ian y yo estamos ambos en Costa Rica, así que desde aquí les mandamos un abrazo a todos. Les comento que Ian creció en la ciudad industrial de Birmingham, Inglaterra. Se mudó a Londres para continuar sus estudios universitarios en el campo de las matemáticas puras. Con un pequeño cambio de enfoque, sirvió algunos años en el Ministerio Estudiantil del Reino Unido, cuyas siglas son UCCF. Luego fue invitado a acompañar el movimiento estudiantil evangélico AGEUP en Perú, donde pudo combinar el ministerio con la enseñanza de las matemáticas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima. Fue en este contexto cuando surgió la preocupación por la literatura bíblica relevante y accesible. Desde el año de 1990 se dedica al desarrollo de editoriales en América Latina y coordina la red de editoriales Letra Viva. Es casado, tiene 2 hijos, 3 nietas y le gusta correr. Y bueno, yo puedo agregar que un viejo amigo desde mis épocas en que yo estaba estudiando en la universidad cuando nos conocimos en el seno del movimiento estudiantil aquí en Costa Rica, en ECE. Bueno, antes de darle el paso a Ian para que empiece la valiosa disertación que tiene para nosotros esta tarde, les recuerdo que pueden escribir sus preguntas en el chat de aquí del Zoom. Y bueno, sin más, hay una pregunta, Ian, que creo que puede ser como el abrebocas para todo este tema que nos convoca hoy. Nos dice Gerardo Rojas desde México: quiero aprender a hacer un libro, me faltan muchas ideas y consejos, gracias. Bueno, Gerardo, yo creo que este espacio va a ser muy útil, Qué así bueno. que Ian, te dejamos y le comento a nuestros oyentes que puede ser que en el camino yo vaya interrumpiendo a Ian para ir ahí conversando juntos. Adelante, Ian. Muy bien, bueno, muchas gracias, Maureen. Sí, tengo lindo recuerdo de los años en el Ministerio Estudiantil aquí. Es un día muy apropiado para hablar de la producción de libros, porque creo que muchos saben que hoy es el Día del Libro Internacional, nombrado por UNESCO, porque hoy, en esta fecha, reconocemos el día de fallecimiento de William Shakespeare, de Cervantes y de Carcelado de la Vega. Así que es un día muy especial y nos hace recordar que la importancia de la literatura en todos los tiempos. Entonces, entrando en el tema,
Estamos hablando de la diferencia entre una tesis y un libro y cómo sacar un libro de la materia de una tesis. Personalmente yo tengo experiencia un poco con el tema, en parte por ahí yo también tengo una tesis que nunca fue publicado, pero hace muchos años, pero en mi experiencia trabajando con editoriales aquí, yo sé que muchos reciben eh, bueno, solicitudes de gente que han hecho una tesis y quieren publicar un libro. Y muchas veces es imposible hacerlo por factores que vamos a mencionar. Y quizás menciona que el año antepasado, en un viaje a Oxford, conversando con un seminario en Oxford donde muchos van para hacer estudios doctorales y mucha gente saca una tesis, estamos hablando del tema y me di cuenta, me contaron de que es un tema no solamente importante para gente en América Latina, sino gente de África, gente de Asia y de otra parte del mundo, que igual comparten la misma inquietud. ¿Qué se hace después de hacer una tesis para publicar un libro que puede ser de bendición para la gente? Y entonces, escuchando este fenómeno de otros sitios, y me pidieron preparar un folleto sobre el tema. Entonces, el folleto creció un poquito porque empecé a conversar con editoriales, otros, gente que así han logrado compartir una tesis en un libro. Entonces, recopilando muchas experiencias y también de experiencias de grupos seculares en el mismo tema y editoriales de diferentes tamaños. Así que empecé a publicar, preparar unas hojitas, después un librito, ahora un libro. Así que tenemos en preparación con la editorial un libro sobre justamente este tema. Lamentablemente va a salir por el momento en inglés, pero bueno, vamos a ver. Ok, entonces quiero que pensemos por un momento, ¿cuáles son las diferencias entre una tesis y un libro? Por el chat me gustaría que escriban una palabra o una frase solamente para escuchar como una lluvia de ideas. Como somos varios aquí, no podemos estar hablando todos porque somos muchos, pero me gustaría escuchar de ustedes algunos de los factores. Entonces, Maureen puede ir mencionándolos. Sí, aquí ya tenemos personas participando. Alguien dice que el público, muy acertado efectivamente, el libro es más digerible. Ujú, Vamos a ver. La tesis es un proyecto de investigación. La tesis está dirigida a la academia, el libro al pueblo en general. Creo que me queda mejor aquí con el mouse para ir bajando. El libro es más corto, el ujú. enfoque de una tesis es para un público limitado, el libro es más abierto. Son primos hermanos, dice Carlos Peirone. Un libro debería ser más entretenido. En la tesis hay muchas palabras técnicas, son casi Ujú, iguales. ujú, La tesis es un proyecto personal, la estructura. El libro tiene una audiencia más general y hay otro aporte de Norma Esquivel que habla también de palabras menos técnicas en el caso de los libros. ujú. Muy bien, excelente. Veo que están en la onda todos pensando en la diferencia. En cuanto a digamos, el contenido típico de una tesis, por ejemplo, incluye a veces un resumen de investigación sobre el mismo tema que puede ser muy aburrido. Puede contener una bibliografía enorme y muy técnico que tampoco va a servir. Y detalles del proceso de investigación, el lenguaje, como se ha mencionado, el estilo, el público. Hay muchos factores que son muy diferentes. Así que en general, creo que todos están de acuerdo en el mundo editorial que no se puede publicar una tesis como libro, exactamente como tal. Agrego una nota aquí que a veces en algunos pocos casos sí ha sido posible. Y le explico por qué.
En algunos casos, una tesis es de tal importancia y no es demasiado complicado, tampoco demasiado largo. Entonces, existen algunas editoriales que sí publican tesis completo, pero en este caso es la editorial que busca el académico, busca el material y lo publican mirando público de bibliotecas académicas en los Estados Unidos. Entonces, si escucha de casos así de la gente que ha publicado una tesis completa, normalmente es por esa razón. Y en este caso, casi siempre están en inglés. Y la casa editora, por ejemplo, Brill de Holanda, publica a- algunos pocos, porque consideran que son muy relevantes para academia, pero el escritor recibe muy poco. El libro se vende quizás en $200 y el autor no va a poder venderlo o promocionarlo a nadie porque es tan costoso solamente para este segmento. Así, solamente menciono entre paréntesis. Pero sí, el punto es que son cosas muy diferentes. Y quiero enfocar primero en el tema del mensaje que ya personas han mencionado. Una tesis puede tener muchos mensajes o ninguno. Hay tesis que, por ejemplo, una tesis que se describe como una investigación de los archivos de la misión bautista, por ejemplo. Muy valiosa, muy importante, pero ¿cuál es el mensaje del libro? ¿Cuál es la importancia para el lector común y corriente, el público general? Y menciona algunos que a mí me han llegado. Un estudio del artículo en griego del Evangelio de Marcos. Entonces, este fue una tesis. Entonces, perfecto. Muy interesante para personas que leen muy bien el griego, entiende que son los artículos, preposiciones en griego y pueden disfrutar el libro. Pero ¿cuántas personas en América Latina pueden comprender un libro de este tipo? Una tesis puede incluir cosas fascinantes, pero no funciona como libro. Un libro requiere un mensaje, eh, un mensaje que sirve como eje de todo el libro, que va a comunicar algo, tiene un mensaje para el público, para los lectores. Quien va a ver el libro va a preguntar, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué me está diciendo este libro? Yo quiero mencionar que en mis investigaciones tuve el privilegio de revisar trabajos de personas como William Germano, que trabaja con la Universidad de Chicago en el mundo secular y él trabaja con gente con tesis que quieren publicar un libro, pero en este caso en el mundo secular. Y este es exactamente lo que dice. Él dice, yo quiero saber cuando me recibo una tesis, ¿qué es el mensaje esta tesis? Ujú. Pide al escritor que exprese en una frase cuál es el mensaje de la tesis. Y dice que a veces una tesis tiene muchos mensajes, pero en este caso pueden ser base de varios libros, 2 o 3 libros. Pero si no puedes decir cuál es el mensaje del libro, va a ser muy difícil compartirlo, del tesis, perdón, va a ser muy difícil compartirlo. Ian, podría uno pensar que en ese caso el autor tiene que tener un poco la mente de alguien del mundo del mercadeo Sí, para poder convencer a otros o a una editorial de que sí, su texto es valioso por alguna razón para un público o tiene una importancia social, ¿verdad? Como ujú. saber vender en el buen sentido de la palabra toda su investigación. Exacto, sí, sí. Si uno observa la gente que va a una librería, siempre se levantan un libro y leen atrás y quieren saber en qué forma me va a servir este libro. Claro, sí, es ficción, es otra cosa, pero en libro, digamos, de un tema serio, como dice Maureen,
Es un tema de, digamos, mercadeo en el mejor sentido, de marketing, de llegar a un público. Eh, si no, va a ser muy difícil compartirlo en un libro. Como digo, si la tesis tiene, digamos, dos o tres diferentes aspectos, pueden ser base de dos o tres libros o artículos. Alguien preguntó antes sobre los artículos. Entonces, muchas veces hay aspectos en una tesis que muy bien pueden servir como artículo. Al final puedo mencionar uno. Entonces, hay que tener mucha claridad y preguntarse cuál es el mensaje o los mensajes claros del libro. Y como ya se ha dicho, el segundo punto quizás es el público. ¿A quién están dirigido? Bueno, ya se ha mencionado, una tesis está dirigido a impresionar un jurado académico. El lenguaje académico se escribe con toda la bibliografía, los mensajes, las palabras, las referencias para impresionar el jurado, otros académicos. Eh, creo que algunos han preguntado ya, ¿se puede pensar en publicar un libro académico a base de una tesis? Es verdad. Hay tesis que tienen un tema que es académico, pero igual hay que pensar en el mensaje, cuál es el mensaje y cuál es el público académico. Pero que quiero mencionar, hablando de marketing, mercadeo, todo eso. Si es un público académico y estamos publicando en español, ¿dónde está este público académico? ¿Quiénes son? ¿Y cuántos son? Yo escucho que a veces una editorial dice, no, este libro estamos publicando pensando en estudiantes de seminario. Ok, estudiantes de seminario que hablan español, que están en América Latina. ¿Cuántos seminarios existen en América Latina? ¿Cuántos estudiantes están en total? ¿Cuántos estudiantes hay en seminarios que tienen la capacidad financiera de comprar un libro? ¿Y cuántos estudiantes académicos en seminarios en América Latina que tienen capacidad de comprar, tienen la posibilidad de conseguir el libro? Y yo creo que es un número limitado, dependiendo en el tema. Así que hay que tener mucho cuidado cuando hablamos soñando con un público que quizás no es muy grande. Si no es muy grande, hay opciones de publicación que podemos ver en un momento. Pero si uno está pensando en un libro, haciendo todo el trabajo de un libro y publicarlo a lo grande, hay que tener en mente estos factores. Como Ian, digo, ahora en la sección de preguntas alguien nos mencionaba una pregunta relacionada con las revistas de carácter científico. Y ajá. me parece que pensando también en el público es muy importante si el autor de la tesis se plantea publicar artículos, uno o varios artículos de su investigación, tener mucha claridad de las características de la revista a la que está tocando la puerta. Sí, sí, de verdad. Yo creo que en este caso de revistas, yo sé que varios seminarios, creo que CETECA tiene una revista teológica, por supuesto, tener artículos más serios, pero aparte hay revistas que son más espirituales, más devocionales. Entonces, como dice Maureen, entonces, Maureen es periodista, así que sí, piensa mucho en estas cosas. Eh, sí, exacto. Lamentablemente, en América Latina no hay tantas revistas. Yo entiendo que años, décadas atrás, existían más revistas aquí en América Latina, pero claro, en muchos casos las revistas pasaron a web, entonces es otro mundo. Y claro, ahí puede ser que uno puede publicar en una revista en el sitio web. Sí. Ujú. De hecho, si me permitís agregar algo, en el mundo académico, una de las recomendaciones es que incluso antes de redactar el artículo y de preparar, uno revise detalladamente las bases de la publicación de la Ah, revista en la que uno quisiera publicar para tener más posibilidades de éxito.
Sí, exacto. Sí, 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 sí. Buen consejo, sí. Entonces, existe esta posibilidad de algo más especializado, pero también, por el otro, si está pensando en un público más amplio, y claro, un mensaje que se presta para un público más amplio. Hay un escritor y editor mexicano que se llama Gabriel Said, y él habla de las conversaciones que existen en el mundo de los libros. Y él anima a la gente a pensar quién está conversando sobre el tema, que es la base de su tesis. Mm. ¿Quiénes están conversando? ¿Y cómo puedes aportar algo a esta conversación? Y creo que es un buen concepto y nos ayuda a pensar dónde publicar y qué publicar. Porque uno es, un tema importante es no publicar o no tratar de escribir algo que ya ha sido publicado por otros. No tiene sentido repetir. Suena extraño decirlo, pero por ejemplo, sobre el tema de la oración. Claro, para los cristianos es sumamente importante la oración, pero difícilmente vas a escribir un libro sobre la oración que no duplica lo que otros ya han dicho sobre el tema. Y gente que es de renombre, que son escritores experimentados, famosos. Entonces, es muy importante ver qué hay de nuevo, qué está diciendo, qué es el mensaje, qué es diferente, qué es novedoso, qué estás aportando y no solamente duplicando. Entonces, este concepto de la conversación me parece bastante bueno y bastante útil pensar, ok, ¿quiénes están hablando sobre el tema? Eh, por ejemplo, digamos, ¿quiénes están hablando del tema de inclusión de personas con discapacidad en la iglesia? Ok, han escrito algo? ¿Quiénes están hablando? ¿Dónde se puede incluir algo en la conversación? Así que en cualquier tema se puede pensar quién está Ian, interesado. a propósito del tema, doña Marta Berberian de Guatemala nos hace una mención interesante y ella nos dice que podría suceder que hay tesis que no sean para un público general. Esa es una opción también, una posibilidad. Perdón, no te capté. Ujú. Que una posibilidad es que Ujú. algunos temas de tesis no sean para público general. Ah, De no, sí, sí, de sí, sí. repente hay temas que desde que nacen están pensados para un público muy específico. Exacto. No, no, exactamente, sí, sí, sí. Y en este caso, puede ser tan académico que puede ser ahí. Yo sé que hay revistas digitales en temas académicos donde se puede publicar algo o sencillamente aceptar que en realidad no se va a servir para el público en general. Para un Exacto. libro. Ujú. Sí, sí, en forma de libro. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí. No sé si pensar, bueno, bueno tener un poco de sentido común, ¿no? No soñar con sacar un libro sobre un tema que es tan complejo y complicado que eh, solamente tenemos dos o tres amigos que van a entenderlo. En este caso, mejor sacar fotocopias y entregarle una copia en un clon, como dicen aquí, uno puede clonar libros aquí eh, y no pensar en un público mayor. Claro, la palabra publicación, publicar, quiere decir hacer público. Entonces, depende en quién es nuestro público. Público puede ser tan reducido o tan amplio, dependiendo en el tema. O sea que entonces, una vez con claridad sobre el mensaje, y el público, entonces podemos, y no voy a entrar en muchos detalles, pero ver el texto, la materia de la tesis. Y mencionamos que hay muchas secciones que no van a servir, por ejemplo, una bibliografía técnica. La mayoría de las personas jamás van a poder tener acceso y solamente asustan cuando ven 20 páginas de bibliografía. Entonces, la primera cosa es al tomar, digamos, el cuerpo del texto de la tesis,
es hacer un poco de cirugía. Y puede ser una cirugía drástica, cortando secciones, cortando la introducción en Que mucho. eso no suele ser fácil para los autores. No, exacto, sí, 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 sí. Exacto, como, como cirugía en el cuerpo puede ser doloroso, que su amado documento de tesis está cortando, pero sí, dependiendo en el tema, hay tesis que incluyen muchos, por ejemplo, en la metodología del estudio, datos estadísticos incluso, datos muy técnicos, entonces hay que cortar. Y muchas veces es la conclusión, que es la parte más Ujú, importante. Ahí ujú. encuentro la conclusión del mensaje, pero puede ser que muchas otras partes no va a funcionar. Pero otra cosa, alguien mencionó antes que la forma de escribir, estamos con una tesis escribiendo para un mundo académico, tratando de usar el lenguaje complicado, quizás pensando en quienes van a revisar la tesis. Ahora estamos escribiendo para un público mayor, aún si es un libro académico. La recomendación es usar su propia voz, es meterse a ti mismo en el libro. En una Ujú. tesis tú no estás, tú no apareces, está escrito como alguien, un robot, alguien muy frío, pero con un libro, los mejores libros incluyen la persona en el libro. Entonces puedes tomar la tesis y no solamente el tipo de lenguaje, puedes hablar de tu experiencia, por qué estás escribiendo, por qué fuiste a estudiar la tesis, pero usar su propia voz, cambiando en esta forma la forma gramatical, pero también incluyendo ejemplos, anécdotas para darle más vida. Y hablando de vida, hay otra cosa que se puede incluir en un libro, pero no en una tesis. Por ejemplo, se puede incluir dibujos. ¿Por qué Ujú. no? Si sabes dibujar o tienes un amigo que sabe dibujar, se pueden hacer dibujos, mapas, diagramas, cualquier cosa. Entonces tienes la libertad de incluir cosas que van a ayudar. Si su tesis tiene que ver con un pasaje bíblico, ¿por qué no pones mapa del lugar, digamos, diagrama de los acontecimientos, algo así? Se puede poner cosas Bien, del libro. pensando en las posibilidades que nos da la tecnología y como abriendo un poco, ¿verdad?, el abanico, incluso algún autor podría querer convertir su investigación en un sitio web o aprovechar Ah, alguna sí, sí, plataforma sí, digital para claro. llegar a su público e incorporar otros recursos. Ah, claro, sí, 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 sí. Bueno, posiblemente algunos de nosotros no tenemos la capacidad de hacerlo, pero si tú puedes incluir música, puedes incluir arte. Bueno, justamente estamos hablando hoy de una amiga nuestra en Colombia que es artista y teóloga. Entonces, claro, puede incluir arte, fotografía, música en una presentación. Sería lindísimo, sí, sí. Bueno, menciona quizás en este momento que eh, a veces cuando estamos hablando de estos temas, estamos pensando en un trabajo demasiado personal, pero ¿por qué no buscas colegas, amigos que pueden trabajar contigo? Eh, y puede ser que personas que han trabajado el mismo tema y pueden hacer algo en conjunto, o sencillamente buenos amigos que te pueden, con este sitio web, te pueden dar un fondo musical o hacer el Ian, diseño. a propósito del uso de la tecnología, nos pregunta otra persona, Paola, nos pregunta si sería recomendable en un audiolibro quitar los pies de página, porque tal vez para quien está escuchando no es como atractivo o se vuelve muy confuso. Yo no tengo mucha experiencia con audiolibros. ¿Vos qué pensás de esa posibilidad? Bueno, no, el audiolibro está creciendo mucho, no tanto en América Latina, pero en otra parte del mundo ha sido un auge del audiolibro, más que el libro digital, curiosamente.
Pero si uno escucha un audiolibro como se producen, creo que en México están produciendo buenos audiolibros. Quien lee el libro es un actor de voz. Y entonces tiene un estilo y claro, no se va a querer incluir nada que distrae la atención de quien escucha. Y tendría que ser a base de un libro ya bien preparado. Jamás se puede hacer un audiolibro de una tesis como tal. Sería imposible, ¿no? Pero sí, el audiolibro va a ser interesante ver en los futuros próximos años. Pero sí se crece, sí incrementa mucho el tema de audiolibro. Creo que ocupamos más buenos actores de voz para hacerlo y medios de diseminarlos, porque claro, van MP3 o algo así, y entonces depende. Ahora la gente puede bajarlos al teléfono y escuchar al teléfono. Así que Ujú, sí, es un campo muy interesante. Sí, así que trabajando con el texto, no vamos a entrar más detalles con el texto, pero el tema es simplificar lo que tienes. Después de cirugía es un poco de medicina, de pulir los roces, enfocar, tomando en cuenta el mensaje, enfocarlo todo a esta conversación que mencionamos, dando prioridad al mensaje. Ok, entonces ya estamos pensando en el libro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las opciones posibles? Y en este caso, ya se ha mencionado, tenemos un abanico de opciones hoy en día. Históricamente existían como dos. Uno era buscar una casa editora y o enviar información a la casa editora y ellos se preocuparon de todo. O hacer una autopublicación buscando una imprenta local, imprimiendo el libro, vendiéndolo, sigue siendo muy popular. Aquí hay ferias de libro y se ve gente que publica libros en una imprenta local y lo venden. Entonces está muy bien. Solamente que, claro, el libro no va a salir del país fácilmente y tampoco va a ser vendible en una librería, sino a nivel personal. ujú, Así, ahora todo ha cambiado en diferentes formas. Las casas editoras históricamente hacían de todo. Hoy en día, si te acercas a una casa editora, que es una muy buena opción, la casa editora va a tener varias exigencias. Va a necesitar que tú como escritora, trabajes muy fuerte en la promoción del libro. Entonces, que tengas tu sitio web, tu página en Facebook, etcétera. Pero sigue siendo una opción excelente. Claro, hay que buscar, identificar cuáles son las casas editoriales que más conviene según tu tipo de libro. No tiene sentido mandar un libro infantil a una casa super seria, etcétera. Entonces, sigue siendo una buena opción. Sigue siendo una opción hacer una impresión local. Hoy en día, creo que todos saben, existen nuevas tecnologías de impresión digital, impresión bajo demanda. Entonces, es factible, digamos, imprimir 100 ejemplares de su libro y venderlos entre sus contactos. Sigue siendo posible. Antes con impresión histórico, digamos, offset, era muy costoso sacar menos de 1,000 ejemplares. Entonces, pero hoy en día se puede imprimir 10 ejemplares o 50. Así que si es su situación y quiere vender en su ambiente local, es una opción. Pero en cuanto a autopublicación, lo que ha crecido mucho son las opciones en web. ujú, Hay muchos servicios que uno puede encontrar en web que te permiten subir un libro y sale como libro digital. Y en algunos casos
permite, este es el caso de Kindle, hay algunas opciones, se puede publicar en digital y a la vez imprimir bajo demanda Y, cuando hay... y a mí la autopublicación me genera una inquietud. Ajá. Cuando el autor toca la puerta de una editorial, hay toda una infraestructura detrás que cuida la calidad, ¿verdad? Desde la calidad de la portada, Ujú, la corrección de estilo, la parte filológica. ¿Qué ujú, cuidados tiene que tener el autor cuando decide autopublicar? Porque al autopublicar no tiene todos esos profesionales de apoyo y ujú. entonces, ¿cómo puede el autor cuidar la calidad de lo que le va a ofrecer al público finalmente? Exacto, muy buena pregunta. Y en realidad hay una variedad de ofrecimientos. En general, eh, es importante que el escritor se preocupe por estas cosas. Quizás busque una amiga de la universidad que es filóloga y puede hacer la revisión y todo eso. Eh, algunos de los negocios que se presentan en el web ofrecen el tema de edición de texto, también de diagramación. Hay otras opciones donde no hacen nada. Por ejemplo, Kindle de Amazon. Uno puede, sin gastar mucho dinero, uno puede preparar el libro en Word o en cualquier procesador de texto, prepararlo y publicarlo en Kindle. Eh, es muy sencillo y va a salir. Quizás no vas a vender mucho, pero puedes hacerlo. No es súper complicado. Hay que buscar quién tiene una cuenta en Kindle para hacerlo, porque creo que requiere una tarjeta de crédito de los estados para hacerlo. Pero es factible. Pero más hay varios servicios que ofrecen, por ejemplo, la parte de edición, diseño de una portada. Pero quiero mencionar que hay piratas, hay unos bandidos que ofrecen mucho y algunos son expertos en mandarte correos diciendo que excelente su libro, vamos a hacerle famoso, etcétera. Y piden más dinero y al final no tienes nada. Otro Ujú, punto es tener mucho cuidado con los derechos. Como autor, tú tienes los derechos y como en una casa editora tradicional, uno cede los derechos. Es decir, uno mantiene los derechos y das permiso a la editorial a publicar el libro. Y normalmente en el contrato dice que tú cedes los derechos por un tiempo fijo. ujú. Para que la editorial tiene la confianza de poder seguir publicándolo por un tiempo. Pero en algunos de estos sitios eh, exigen que tú entregues el derecho. Entonces después pierdes contacto, pierdes el valor del trabajo. Entonces hay que tener cuidado. Pero existen una variedad de negocios disponibles en el web que pueden ser algunos muy ventajosos y de gran valor y permiten autopublicar un libro sin Y que tenemos otra pregunta que nos hace Cintia Peralta sobre la autopublicación y dice que qué cantidad de impresiones se sugiere hacer cuando el libro es autopublicado. el número de ejemplares. Ujú, Si es autopublicación en web, es tan inmediato la cantidad que si, por ejemplo, en Amazon Kindle, si alguien pide que quiere comprar un libro físico de Amazon, Amazon no tiene el libro en stock. En el momento de hacer el pedido y pagar, Amazon imprime el libro y manda el libro. Así que no entra la cantidad. Depende totalmente en la demanda. La gente que ujú. paga y quiere tener el libro. Pero cuando uno autopublica a la manera más tradicional, digamos, imprimiendo, ¿hay alguna Exacto. recomendación en cuanto a cantidad de ejemplares? Es difícil.
muchos tenemos una amiga que es poetisa y ofrecía libros en una iglesia grande y era muy popular escuchar ella eh, enunciar sus poemas y la gente compraba. Entonces creo que sacando 1000 ejemplares era suficiente para ella. Pero para muchos, 50 o 30 es muy difícil, depende tanto en Ujú, el. Pero ujú. en general, la recomendación es publicar, imprimir menos de lo que uno espera, porque eh, Para que uno. no se le queden guardados en la bodega. Exactamente, sí, sí, sí. Sí, yo, bueno, en serio, tengo conocimientos de lugares donde en un garaje de la casa, uno entra a la garaje, hay cajas de libros amontonados, pasando los años, y entonces sufre mucho. Sí, mejor ser cauto, imprimir menos de lo que uno y después hacer otra impresión. Ujú, Sí. ujú, claro. Así que existen varias opciones y quisiera mencionar uno que dicen los modelos híbridos. Es una mezcla y este es muy común ahora, y cada vez más común. Son casas editoras experimentadas y fijas, pero por la situación económica, no es fácil publicar un libro, las editoriales no generan dinero para nada. Pero con el modelo híbrido, la casa editora publica el libro, pero necesita un aporte financiero del escritor. Entonces, es como un trabajo mancomunado. La editorial pone su parte, pero pide un aporte del escritor. Entonces, Ujú, implica, la casa editora no va a aceptar cualquier libro. Con autopublicación, uno puede hacer cualquier libro, ¿no? La empresa no va a preguntar la calidad del libro, solamente hace el trabajo. En un trabajo, en el modelo híbrido, la casa editora quiere garantizar que es un libro con buen contenido, buena teología, etcétera, pero que se hace un aporte. Y francamente, este modelo es muy común en América Latina, porque las editoriales en América Latina, en muchos casos, le cuesta la parte financiera. Entonces, el aporte del escritor puede ser para cubrir la diagramación o puede ser, bueno, diferentes cosas. No puede ser, quién sabe cuánto sería, pero es este modelo híbrido. Y siempre en el contrato, la editorial paga regalías al escritor. Así que el escritor conviene moverlo para reponer el fondo que ha invertido en el proyecto. Así que son varios, digamos, diferentes modelos, pero en este caso compartiendo el riesgo de publicar. Así que son opciones de publicación de libro. Y bueno, ya mencionamos el tema de revistas. Y que existen algunas revistas físicas y revistas en web. Eh, y sí o sí, si uno está publicando una autopublicación o con una casa editora, lo que sí es muy importante, incluso antes de presentar el libro a publicar, es una plataforma. Una plataforma es decir, una presencia pública. Una casa editora, cuando recibe propuestas de un libro, más que todo si el escritor no es conocido, va a preguntar, ok, el público va a ver este libro, el nombre no conocen el nombre del autor. ¿Qué garantía tenemos que va a difundir información, etcétera? Pero si uno tiene una plataforma, digamos, con sitio web, si uno tiene seguidores, si uno tiene un blog con gente que está leyendo su blog, si uno va, por ejemplo, a asociaciones de un grupo cristiano y uno es expositor, digamos, o solamente va a conferencias como conferencista, pero uno está conocido en el medio. Si uno ha publicado en una revista o en la prensa, en un periódico o en un sitio web, estas cosas son, digamos, la plataforma que
necesitas para, digamos, lanzar su libro. Porque sacar un libro en un vacío, tirarlo en el vacío, no va a funcionar. Quiere Hoy, decir, estoy pensando en personas que tal vez sean un poco tímidas o ujú, personas que digan, no, a mí no me interesa la exposición pública ni las ujú. redes sociales. La tienen difícil si quieren ser escritores y vender su obra. Pero puede ser que una persona tímida tenga un familiar que es un joven que sabe muy bien manejar. Yo tengo un amigo que es escritor, tiene una presencia muy activa en sitio web, pero descubrí que nunca hace nada porque es un amigo que publica todos sus comentarios a nombre de Bueno, él. pero resolvió la necesidad que tenía de tener una Sí, sí. plataforma. Sí, exacto, sí. Sí, no, ahí yo comprendo. Y en el pasado fue digamos, una escritora tímida solamente enviaba el libro escritoras famosas de libros clásicos eran así. A veces nadie sabía quiénes eran. Enviaron sus libros, el libro salió publicado. El mundo ha cambiado mucho. Entonces, es importante. Yo tengo un amigo que es de escritora de ficción. Es cristiano, pero escribe ficción, digamos, para el mundo secular. Entonces, antes de firmar el contrato, en este caso con Penguin, ellos insistieron que ella armaba su sitio web, sus medios sociales y en el caso de ella también que aparece en varios lugares para dar charlas sobre el tema de sus libros. Entonces fue todo un reto para ella, pero ella logró hacerlo. Pero es parte de su contrato Claro, para que le publiquen. claro. Así que hoy en día es sumamente importante. Y cuando el libro sale, muchos no somos personas conocidas. Pero si tú tienes en tu plataforma y tienes amigos, y bueno, a lo mejor conoces a alguien que tiene más renombre y puedes poner en su libro, libro por tan fulano, pero prólogo escrito por René Pedí o Samuel Escobar o un nombre con, entonces, esta es otra cosa. Entonces da confianza al lector que, que alguien está diciendo, este libro es un libro que vale la pena. Entonces, Ujú, y puede buscar, por ejemplo, sí, varias personas que pueden escribir una recomendación. En la contraportada del ujú. libro tienes una referencia, el rector de tal seminario dice, yo recomiendo la lectura de este libro, algo así. Estas cosas ayudan muchísimo porque hoy en Claro. día el público va a preguntar, ¿quién es el escritor? ¿Cuáles son sus credenciales de él o de ella? ¿Cómo voy a confiar teológicamente o en el sentido en este libro? Por supuesto, circulan libros que son pura chatarra, pura basura. Entonces, la gente quiere ver que un libro es un libro valioso, que tiene buenos contenidos. Ian, una pregunta que me surge escuchándote. El tema, sobre todo, es una pregunta relevante cuando se habla de revistas científicas, pero también para libros. Hay un tiempo posterior a la investigación, o sea, si ese tiempo se vuelve muy largo, puede Ujú, hacer que la investigación ya no sea tan vigente. O sea, ujú, si el ujú, autor tiene esta inquietud de convertir su investigación en un libro, es ujú, importante incluso tal vez que lo incluya dentro de su cronograma de trabajo, que como ujú. terminando la tesis, trabajando el libro, porque lo digo por mi experiencia personal, muchas veces cuando uno termina una tesis queda muy cansado. Entonces, Sí. tal vez si uno no lo tiene pensado desde el inicio, Ujú, cuando defendió la tesis ya no encontró fuerzas para trabajar un ujú. poquito más en esto que vale tanto la pena. Mm. Sí, y muchos recomiendo pastoralmente que la persona tome un descanso, digamos, de un año, que sin Ujú, pensar en su tesis, sin pensar en el libro, pensar en otras cosas, disfrutar la vida y volver a la tesis ujú. después. Sí, estoy de acuerdo, puede ser demasiado cansado. Em, entonces, sí. Sí, es un factor importante. Por el pensando, otro tema, cuando uno está revisando el libro y cambiando el estilo,
eh, vale la pena evitar referencias demasiado cronológicas. Yo Ujú, tengo una amistad que escribió un libro en el año 1999 y fue un libro. En el libro, en varios momentos, dice, cuando entramos en nuevo milenio, etcétera, etcétera. Entonces, en el año 99 estaba bien, pero un libro se queda años y años y tiene vigencia. Ahora, a estas alturas, leer que está pensando en el nuevo milenio, entonces ujú, descalifica el libro. Entonces, sí. es una cosa, igual con los, sí, cosas que son tan momentáneos en la historia. Porque si estamos publicando un libro, haciendo gran esfuerzo, sí debemos pensar que el libro puede quedar circulando, ese beneficio del libro, que puede seguir circulando 20 años, 30 años y siendo bendición para gente en toda parte del mundo. Y ese es lo maravilloso del libro. Y por eso quiero animarles a avanzar con la preparación del libro. El América Latina, el mundo necesita más libros que son relevantes y bíblicos y pertinentes, bien escritos, que van a responder a las inquietudes y la necesidad de la iglesia, de la gente. Y esos libros que no van a ser momentáneos, es por eso sirve el web. Pero si va a publicar un libro, es de pensar que este va a seguir circulando. Y claro, todos conocemos libros que después de 200 años siguen bendiciendo, diciendo, entonces quizás no podemos pensar producir algo tan valioso, pero que sí, el libro muestra que puede seguir circulando después de tanto tiempo. Bueno, quizás para ir terminando, y si hay otras preguntas, pero solamente una... Aquí estoy viendo una en el chat muy interesante. Dice, ¿tiene algunas recomendaciones de editoriales? Bueno, sería... Es una pregunta comprometedora. Exacto, sí, demasiado. Sí, sí, sí. No, yo creo que hay un sitio web de Letra Viva, que es la red de editoriales en América Latina, y en el sitio es www.letraviva.com. Puede encontrar información de todas las editoriales en la red y uno puede Ujú, investigar y ver ujú, cuál es que más se acerca a su visión del mundo. ujú. Sí, pero sí, sería... Ian, ¿cómo evitar? Porque ahora que vos decías que América Latina está ávida, ¿verdad?, de tener autores y autoras que compartan libros pertinentes para nuestro tiempo. ¿Cómo evitar que el que está empezando se desanime y no dé el paso de llegar a culminar la publicación? Porque me parece que hay un momento muy determinante en que si el autor se nos desanimó, la autora se nos desanimó, perdimos a esa persona que podía Sí. entrar a este mundo y tener un Ujú, papel relevante en el mundo editorial latinoamericano. ujú, ujú. Bueno, sí, es una buena pregunta. Yo creo que es importante buscar buenos amigos que le pueden animar. Bueno, incluso hay un grupo en Facebook, ¿no? De escritores de MAI. Ese tipo de cosas ayuda mucho. Y buscar otros encuentros de escritores y buscar gente que puede animar. En algunos lugares hay clubes de escritores, clubes de escritores cristianos que también pueden ser de beneficio. Pero Ujú, también quizás puedo mencionar un libro, que el libro La aventura de escribir, que fue escrito hace unos años, pero tiene historias de creo que 12 escritores latinoamericanos y son cosas inspiradoras y la gente escribe sobre sus luchas, algunas de ujú. sus recomendaciones. Así que recomiendo La aventura de escribir, publicado por Ediciones Puma. Yo Eh, recuerdo en ese libro uno de los artículos, no me acuerdo de cuál autor, que hablaba de la eterna lucha de conseguir tiempo para escribir, ¿verdad? Del que escribe en las cafeterías, en el ratito del avión. ah, Y a mí me hizo mucha gracia cuando yo leí eso, porque yo dije, bueno, esto no es un tema nuevo. Toda la vida los que ah, escriben han tenido que luchar mucho contra el reloj. sí, sí, exacto. Sí, 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 sí.
Y hay otro libro que Dios mediante sale en el transcurso del año, una segunda edición de La aventura de publicar. El primer Mm, libro es La aventura de escribir, el otro es La aventura de publicar, que va a tener consejos y ideas y todo eso. Eh, y si puedo hacer un poco de promoción, el libro mío en inglés, que se llama, bueno, traduciendo de tesis el libro, pero en inglés, sale está con la editorial ahora. Entonces, va a estar disponible. Y le cuento algo del libro mío, que ahora estamos experimentando con algo nuevo y es la publicación por tipo libre acceso, open source. Y cada vez es una propuesta interesante. En este caso, yo guardo los derechos del libro, pero yo estoy entrando en el sistema y personas pueden bajar el libro sin costo. Entonces, mm, qué está bien. pensando en personas, en este caso, en África, por ejemplo, que están queriendo publicar un libro. Es algo Pueden. similar a una licencia Creative Commons. Exacto, exacto, es la misma cosa. Sí, 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 exacto. Excelente. Entonces, yo no tengo mucha experiencia, recién estoy entrando en el tema, pero sí, son opciones. Y quizás hablamos de artículos y todo eso. Existen varios lugares como academia.org, que es un sitio, no te van a pagar nada, pero uno puede poner artículos y para que la gente pueda buscarlo. Ujú. Entonces, quizás puedo cerrar con una anécdota muy personal. Yo sí tengo una tesis doctoral que nunca fue publicado hace mucho tiempo atrás, pero en aquel tiempo se publicó un artículo a base de un segmento y este artículo que fue publicado en el año 1882, desde mucho tiempo atrás, Sí, ay. pero circula en el web en academia.org. Yo no lo subí, fue puesto ahí por quien publica la revista. Pero casi todos los días yo recibo una nota diciendo, leí su artículo publicado hace tanto tiempo. Entonces, me parece Qué chistoso. maravilla, qué Pero maravilla. sí, sí hay formas de difundir información, descubrimientos, pero hay que tener creatividad. Y Yo claro, siempre he pensado para motivar a quienes podrían publicar en revistas de corte académico, que finalmente ese es un esfuerzo de generosidad hacia la comunidad, hacia la sociedad, sí, sí, porque significa sacar el conocimiento de nichos muy pequeños, como pueden ser los académicos, y compartirlo con el gran público. Y eso mm, tiene un valor incalculable, pienso yo. mm. Exacto, exacto. No podemos pensar en lucrar, de ganar, tener un ingreso. El ingreso puede ser mínimo, mínimo, pero sí podemos dar un aporte, hacer una contribución a la comunidad, a la iglesia. Y claro, pensando en nuestra motivación no es lucrar, tampoco debe ser la vanagloria, pero puede ser que lo que publicamos nos ayude en el ministerio, puede ser de una ayuda para que podamos servir más a otros, pero en general, por supuesto, la motivación debe ser para la gloria de Dios, ¿no? Es la motivación que nos anima a seguir escribiendo y aportando a la iglesia, a la comunidad. Qué hermosa forma de cerrar, Ian. Yo quisiera agregar, porque pienso que dentro de los que escuchen el webinar, habrá personas haciendo tesis en el contexto de seminarios teológicos o instituciones de ese tipo, pero habrán muchas otras personas que están llevando sus carreras seculares común y corriente, y sin importar cuál sea el escenario finalmente desde ambos, Ujú, hacemos todo para la gloria del Señor, ¿verdad? Y desde la trinchera donde el Señor nos haya colocado, pues servimos a otros dando lo mejor. Y qué amén. lindo, Ian. Bueno, yo creo que, no sé si tienes alguna palabra final para dar los anuncios de cierre que me Bueno, corresponden. solamente seguir animándoles. Yo comprendo que no es fácil, pero seguir
les animo a seguir conversando con otros, buscando su grupo de apoyo, buscando a gente que te puede acompañar, orar, apoyarte, compartir, hacer algo en conjunto. No hemos hablado de coediciones, pero es otra opción, buscar gente con algo parecido. Entonces, hay que, con creatividad, con la mente abierta, con mucha oración, seguir adelante. Así que les motivo mucho este día del libro hoy, que ustedes pueden aportar un nuevo libro al mundo de libros. Muchísimas gracias, Ian. Realmente, de verdad que esperamos que esto sea la semilla para nuevas publicaciones que vengan y nuevos autores y autoras. Mm. Para ir cerrando, les recuerdo que este año, por primera vez, Lead World se viene para América Latina. Qué momento tan lindo, ¿verdad? La actividad se va a realizar en México, en Puebla, del 3 al 8 de noviembre. Y les recordamos que hay un concurso abierto, un concurso de escritura que está abierto hasta el 15 de mayo y pueden entrar a el sitio web de los organizadores. Pueden buscar mayglobal.org y ahí van a encontrar información sobre la conferencia y sobre el concurso. Y también, a propósito de lo que hablábamos ahora de tecnologías y de plataformas, si no están involucrados, les invitamos a integrarse al grupo privado que tiene May, el grupo de Facebook, May América Latina, y también estamos en Instagram. Ahí pueden buscar My Training y pues será un gusto que puedan seguirnos, estar al tanto de las noticias, no perderse en ninguna novedad. Ian, muchísimas gracias. Ha sido de verdad un día del libro hermoso, muy emocionante abordar la celebración del Día del Libro aquí con todos ustedes y les invitamos a estar atentos para el tema del webinar, del próximo webinar de May para que puedan unirse y participar. Muchas bendiciones a todos desde los diferentes lugares, desde los que se han conectado y desde los que nos van a escuchar después en la página de YouTube. Buenas noches. Buenas noches, gracias, chao.